Hola, bienvenidos a Brain Talk with Liz. Esta semana es un capítulo totalmente diferente que les propongo, pues mi inspiración esta semana es cerrar un ciclo, cerrar esta temporada en la que estuvimos acompañados de muchísimos profesionales que nos trajeron sus perspectivas desde diferentes áreas. Si no has visto todos los capítulos, te aconsejo que los veas muy rápidamente porque muy pronto entraremos en una segunda transición. Casos de la vida real. Durante semanas anteriores hemos contado con la presencia de muchos profesionales que nos han llenado de experiencias que han querido compartir con ustedes como parte de una noble tarea. Este podcast tiene un propósito educacional que va más allá de lo que ustedes pueden ver acá en una simple cámara, pues definitivamente está tocando las vidas de muchas de las personas que están del otro lado y de las cuales he recibido excelentes muestras de afecto. Durante las primeras semanas recibimos profesionales del campo de la educación, de la terapia del lenguaje, del campo de comportamiento, del campo ocupacional, de maxilofaciales, dentistas, expertos, psicólogos, y de esta manera todos aportaron importantes granitos de arena a la educación de ustedes del otro lado. También me llamó muchísimo la atención cómo profesionales del campo de comportamiento se aproximaron a mí para expresarme su gratitud hacia muchas de las cosas que lograron aprender en estos primeros capítulos. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por esas muestras de afecto y les quiero sugerir una vez más que se suscriban porque pronto estaremos teniendo mucho más contenido. Una de las preguntas que más comúnmente me hacen es ¿por qué escogí los profesionales que fueron presentados durante estos previos 7 capítulos que ustedes han podido disfrutar? Pues creo que estas son las 7 áreas más importantes en las que nuestros niños de generaciones actuales están teniendo dificultades. Número 1. La dificultad que más vemos es que los niños no se están comunicando. Y como decía mi Sara en el capítulo número 1, se debe a muchas causas, pero una de ellas es que los padres no estamos dedicando tiempo de calidad a nuestros hijos. Y número 2, se debe a que tenemos un excesivo uso de pantallas que, como ya se ha descubierto y está publicado en numerosos ámbitos de la ciencia, el lóbulo frontal se mantiene sobreestimulado. Los niños están en búsqueda de esa recompensa inmediata que obtienen de las pantallas y es por esto que se mantienen ignorantes de la realidad, desmotivados de la realidad y motivados por una realidad creada o ficticia que es la de las pantallas. En las generaciones de niños de hace 30 años atrás, comparado con nuestros niños de hoy día, y pudieras decirme 2, 3 aspectos que ves diferente. Oh my God. Bueno, como te dije, el habla es lo principal. También, dime qué niño te va a una biblioteca. Wow, qué pregunta esa. ¿Qué niño te va? Antes los niños iban a las bibliotecas, los padres nos sentábamos con nuestros niños, coge un libro, vamos a leer este libro. Hasta Barnes Noble íbamos. Exacto, era una salida, ir Era a una Barnes salida. Noble. Sí, Sí, ¿te acuerdas? Y claro. cómo uno iba. Ya los niños. Es que imagínense que nosotros cuando enseñamos flashcards para estimular el lenguaje, la biblioteca que es library, tenemos que sacarla del grupo de las tarjetas porque no hay vez que la enseñemos que sea un referente exacto. O sea, y como eso, otras cosas más que ya se han completamente quedado en desuso. Sí, lamentablemente. Sí. Por eso, durante la segunda semana decidimos invitar a Miss Adi, a Dalis Iglesias, quien estuvo dándonos una gran disertación acerca del desarrollo del lenguaje, área en la que nos esforzamos mucho por desarrollar a nuestros niños, pero que no simplemente se compone de todo aquello que se habla, sino que incluye áreas de escucha, áreas de comprensión y también áreas que no se expresan de manera verbal, pero que incluyen áreas pragmáticas. Una palabra que muchas personas no logran comprender, pero la pragmática va en todo aquello emocional, de gestos, de frases que no hay que decir simplemente, que se pueden expresar o interpretar con un guiño de ojo o tal vez hasta un chiste. Entonces, en la segunda semana, Miss Adi estuvo explicándonos cuál es la diferencia entre lenguaje y habla y también
que el hecho de que muchos de nuestros niños tengan un abundante número de palabras para expresarse no significa que estos niños tengan definitivamente lo que llamamos lenguaje. Vamos a recibir terapia de lenguaje y habla, y lo primero que aprenden los niños no son palabras. O sea, ¿qué clase de dinámica es esa que tú digas, bueno, nosotros vamos a comenzar con nuestro tratamiento de lenguaje y habla para este paciente y primero vamos a trabajar en su conexión, ¿verdad? En su autorregulación, en sus habilidades sociales, en su manera de conectarnos y después, entonces, vamos a empezar a producir palabras. Una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cuándo mi niño va a hablar? Y siempre les decimos, el niño es como una copita y el agua es el conocimiento que le estamos gotita a gotita poniendo en el vaso. Ese niño va a hablar cuando el vaso se derrame, cuando haya sido suficiente esa gotica de conocimiento cada día entrando a ese vasito, que será momento adecuado de hablar. ¿Qué pasa con esos niños que tienen mucho vocabulario? No pueden usarlo y sin embargo te dicen una frase aprendida y con ritmo. Por ejemplo, vamos al parque, let's go to the park. Y con una entonación, digamos, imitando los muñequitos, imitando una película, imitando una voz. Se lo aprendió. Exacto. ¿Qué cosa me puedes decir acerca de eso? Bueno, aquí vamos a hablar de los niños que procesan el lenguaje estilo Gestalt. Sí. Discúlpame, esa palabra de Gestalt es una palabra tan compleja para entender porque ni siquiera tiene un equivalente que podamos utilizar en español como traducido. O sea, es una palabra que proviene, creo que, del alemán, que significa forma. Significa forma. Entonces, cuando la mayoría de las personas procesamos el lenguaje estilo analítico, o sea, cuando vamos creciendo, tenemos 12 meses, decimos una palabrita, decimos mamá, dentro de 2 días aprendemos a decir papá, dentro de un mes aprendemos a decir mío, y mamá mía, papá mío, esto mío, y así vamos desarrollando y aprendiendo a formar frasecitas y luego oraciones y luego conversaciones, habiendo aprendido una palabrita a su vez y teniendo suficiente vocabulario robusto en todas estas áreas, sustantivos, verbos, conceptos espaciales, etc. Pero los niños que desarrollan el lenguaje estilo Gestalt no desarrollan de esta manera. Es una manera de aprender un poco más compleja. Lenguaje es todo aquello que podamos poner en términos juntos. Por ejemplo, muy comúnmente vemos niños que pueden decir casa azul, pero sin embargo tienen una imposibilidad de decir mi casa es azul, simplemente porque carecen de conexiones para que esta frase sea pues expresada de la manera adecuada. Entonces, ¿es este niño un candidato para terapia? La respuesta es sí. Niños que no tengan comunicación efectiva, que no puedan expresar sus necesidades, que no puedan expresar todo aquello que emocionalmente requieren, son niños que se van a desarrollar con frustraciones a menudo y por eso, para tratar frustraciones, decidimos escuchar el punto de vista de nuestra tercera invitada, que fue Adriana, nuestra psicóloga adorada. Ella mencionó palabras de oro, se puso en los zapatos de las mamás del otro lado de nuestras cámaras porque tiene 2 niños y expresó esto que les dejo a continuación. ¿El desarrollo está retrasado? Para eso nos guiamos por algo que se llama hitos del desarrollo, marcadores del desarrollo, que no son más que la forma predecible, basado en investigación científica, en que debe estarse desarrollando un niño en un momento determinado en su vida. Hay 4 áreas fundamentales en el desarrollo de un niño. Está la parte motora, el área cognitiva, el área socioemocional y el área del lenguaje y la comunicación. Y todas esas áreas tienen sus particularidades en cada edad, en cada etapa del desarrollo del niño. Entonces miramos cómo se está desarrollando el niño en un punto determinado en su vida y en función de eso marcamos básicamente en qué nivel está y si necesita o si no necesita una ayuda. Una intervención, en este caso que sería la de los especialistas que vengan a pues aportar aquello que puede estar faltando. Entonces, Adri, para esos padres que tú crees que no están tomando los pasos adecuados en el momento preciso, ¿tú crees que eso sería una decisión
basada en la inseguridad o basada en el ego? Yo creo que el ego ocupa un papel principal aquí. Yo creo que sí, que el ego es un determinante muchas veces y que limita que los padres aceptemos y busquemos la ayuda que necesitamos. El ego es necesario, no es que sea algo completamente negativo, pero implica también una soberbia, una dificultad para reconocer limitaciones que nos pueden impedir buscar ayuda para nuestros hijos. Y es ahí donde viene y vuelvo a compartirte mi experiencia, porque, a ver, somos humanos, a todos nos pasa, es imposible, al menos para mí, mi experiencia personal como mamá, me es imposible educar respetuosamente a mis hijos las 24 horas del día, Claro. los 7 días de la semana. Es imposible. Entonces, esa meta que está poniéndose, esto que está de moda en las redes sociales, donde vemos a todos estos padres maravillosos, Perfectos. que logran que sus hijos hagan cosas maravillosas, yo lo miro y digo, wow, ¿cuántas veces tendrán que haber grabado esto para que quedara de esta manera? No es realista, no es realista. Uno tiene que tomar de cada cosa un poquito y adaptarlo a tu realidad, a tu familia, a lo que funcione. Hay algo que sí he mantenido y que sí me queda claro, y es entre las cosas que más me funciona, es cero violencia. La violencia no está permitida. Claro que no. Física, ni pensarlo, para mí, para mi familia. Verbal, trato de evitarla lo más posible. Y con violencia verbal no es solamente decirle tal vez algo ofensivo, pero también los gritos. Como parte del protocolo a seguir cuando los niños están necesitando intervención terapéutica, nosotros tenemos que primero tomar una decisión como padres y decir, ¿es necesaria la intervención de un profesional con mi niño? Pues esa primera pregunta muchas veces se ve bloqueada por un pensamiento mucho más fuerte, que es el pensamiento del ego. Adriana nos trajo una reflexión acerca del ego, y es que definitivamente cuando nos hace daño y no nos permite ver las cosas claramente, debemos ponerlo a un lado y de esta manera pues tener más claramente la idea de si mi niño es efectivo en la comunicación, mi niño es efectivo al gestionar sus emociones, mi niño es efectivo al gestionar los estímulos del medio ambiente. Si estas preguntas tienen como respuesta un no, creo que tú, del otro lado, necesitas hablar con tu pediatra. Durante todo el podcast le hemos recordado a nuestra audiencia que estos consejos y toda esta importante manera de llegar a ustedes a través de la opinión de los expertos no sustituye para nada lo que sería la opinión médica del profesional que sigue a su niño. Es por esto que debemos tener en cuenta que estos consejos son solo para dar una claridad mayor a lo que sería la perspectiva en la que usted está viviendo. Recuerde, en todo momento, consultar a su pediatra, consultar a su especialista para que ésta sea la persona encargada de referir y pues definitivamente usted sea la persona que, apartando el ego a un lado, sea capaz de llegar al profesional que su hijo necesita. Durante la cuarta semana estuvimos recibiendo a alguien que nos dio sus muestras de apoyo y su experiencia de la manera más increíble. Ella es mamá y también es especialista en comportamiento. Estamos hablando de Dianelis. Dianelis estuvo aquí con nosotros compartiendo algunas de sus experiencias como mamá. Sí, con un niño que ha tenido en el pasado un diagnóstico de trastornos de hiperactividad y falta de atención, o lo que conocemos como ADHD en inglés. Y este trastorno es algo que ella explicó con más claridad, como pueden ver en este video. Yo tengo, además de ser maestra y tener pues estas certificaciones, siempre digo que yo tengo un máster en déficit de atención, que es con mi hijo, y lo estoy diciendo porque mi hijo me ha autorizado en el día de hoy a que yo lo hable. Muchas personas que me conocen a mí, que me han visto en mis redes sociales, en TikTok, saben que por ahí comenzó la idea, porque mi hijo fue quien me motivó y me dice, tú tienes mucha buena información, tienes muchas respuestas de lo que has hecho conmigo en todos estos años después que nos dieron el diagnóstico
cuando estaba en tercer grado. Es una época, es una etapa en que todos los padres en ese momento vivimos a lo mejor unos conflictos enormes y no sabemos por dónde vamos a comenzar. Eso sería una muy buena pregunta también. Están tratando de redireccionar comportamientos en un modo positivo, eso me parece muy positivo, pero en otro sentido, eliminar esos modos de expresión que, como dije anteriormente, deberían ser totalmente validados. Absolutamente. Entonces, si tú eres una mamá que está en el parque y estás observando que hay un niño que está aleteando, que está caminando en punta de pies y crees que a lo mejor ese comportamiento es extraño para ti, dale un respeto, no lo mires con ojos raros. Entiende que como mismo tú respiras y te ríes para vivir, él necesita eso también para vivir y forman parte de su propio mundo. Entonces, validando y respetando eso, estamos cumpliendo con uno de nuestros principios básicos, que es pues esta tolerancia hacia los demás. Nosotros como profesionales sabemos que el trastorno de hiperactividad o falta de atención en el pasado podía ser un trastorno que tenía estas dos variantes, ya fuera una basada en hiperactividad o la otra basada en falta de atención. Hoy día la ciencia ha cambiado este concepto y ha definido una patología un poco más inclusiva, en la que sabemos que a veces estos niños se presentan con rasgos de hiperactividad, otras veces con rasgos de falta de atención, pero lo que sí es un denominador en común es que tienen dificultades en la vida y a la hora de participar, gestionar actividades de la vida diaria. Entonces, como en este caso que ella explica, los niños con déficit de atención o hiperactividad están siempre en búsqueda de la motivación externa, de la motivación de todo aquello que no se trata precisamente de lo que tengan delante, sino que buscan un poco más allá. Estos niños necesitan intervención y evaluación temprana, pues algo que nos hemos encargado de resaltar durante todo este podcast ha sido la importancia que tiene la intervención temprana. La intervención temprana es la única manera de garantizar resultados excelentes en el futuro y nos encargamos de recordárselo a todas las familias, porque cuando el tiempo pasa ya no hay manera de corregir los años más importantes del desarrollo de nuestros niños, que son sus primeros 3 años. Hoy día se mantiene muy prevalente en las búsquedas de YouTube y en los términos de interés lo que es el término de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un concepto que abarca todas aquellas conexiones que se necesitan desarrollar durante los primeros años de vida y que llegan a desarrollarse para lograr competencias en diferentes áreas. De manera que ya se sabe, según la ciencia, mientras más el niño sea expuesto a estímulos y a la realidad, este niño más va a desarrollarse y más sus conexiones neurológicas se van a desarrollar. Es por esto que definitivamente estas áreas de interés y de trabajo de nosotros como especialistas son de desarrollo inmediato tan pronto como los niños comienzan a tomar terapia. La neuroplasticidad es uno de los elementos que primero nosotros notamos que los niños necesitan trabajar, en especial en estos primeros años de vida en los que se encuentran enfrascados en algunas áreas en las que se pueden desarrollar de manera adecuada, sin embargo, en otras en las que no se desarrollan del todo. O, lo que también es muy común, observar regresiones en el desarrollo de los niños. Durante la semana en la que estuvimos conversando con Adriana acerca de las metas o hitos del desarrollo, dejamos en claro que los niños no se desarrollan de manera perfecta y los que se adelantan en el área motora, pues comúnmente pueden estar retrasados en el área, digamos, del lenguaje y viceversa. Es por eso que estos elementos los profesionales los tenemos en cuenta a la hora de realizar evaluaciones. Durante la segunda semana, para explicar mucho más acerca de la manera en la que evaluamos a los pequeños, estuvimos hablando de evaluaciones que se basan en datos, en cifras, en estadísticas, pero también estuvimos hablando de evaluaciones que se basan en observaciones. Entonces, es uno de los elementos que queremos tener en cuenta a la hora de realizar evaluaciones, tener en cuenta
pues lo que serían las opiniones de los padres, de las personas que más tiempo pasan acompañando a nuestros niños, y de esta manera entonces elaborar pues ideas más claras de lo que tenemos delante cuando estamos haciendo una evaluación. Durante las semanas siguientes hablamos de un área que se mantiene sumamente desconocida o que a la que los padres no le prestan la atención del todo. Estamos hablando del área de la dentición o el área maxilofacial. Durante las semanas 5 y 6 estuvimos hablando con 2 especialistas maravillosos. Sus nombres son el doctor Héctor Cabrera y la doctora Isabel Cancino. Ellos trajeron su perspectiva acerca de cómo un tratamiento dentario puede mejorar aspectos de la fisiología y, por supuesto, de la anatomía de nuestros niños. Hubo anécdotas que compartimos y esta en particular me llamó la atención. Tengo una anécdota muy personal. Yo tenía una vecina en Cuba que era la típica muchacha esa con sus dientecitos botados y, usted sabe, era muy... En esto la psicología del paciente va por 2 lados. O es muy retraído y siempre está escondido en la esquina, o es muy extrovertido precisamente para esconder el daño psicológico que le provoca esa deformidad. Entonces, esta muchachita era así, era muy extrovertida y qué sé yo. Y bueno, yo le ofrecí, como éramos vecinos, le ofrecí que por qué no la operábamos, ya era una muchacha adulta. Efectivamente, la pusimos en tratamiento y la operamos. Obviamente, su rostro cambió mucho, era una persona ya normal. Y le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado, además del cambio que has tenido? Dice, a mí, que ahora puedo morder un platanito y no se queda marcada una distancia de los dientes arriba con los dientes abajo. Y digo, wow, mira, nada más popular, pero nada más real, ¿no? Es decir, que lo que me quiso decir, ya mis dientes están parejos, ya puedo comerme una uña. Exacto. Cosas así. Exacto. Por cierto, que es un mal hábito, no lo hagan, ¿eh? Ay, escuchen al doctor, escuchen al doctor. Ay, doctor Cabrera, como me ha gustado esa anécdota porque expresa más allá de la parte estética una necesidad, digamos, orgánica, absolutamente orgánica, de que ella podía masticar o morder de una manera típica, tradicional, y no estaba marcada por esa diferencia que ella tenía con respecto a los demás. Y obviamente me imagino que sus implicaciones psicológicas y emocionales fueron también grandes. Exacto. Así es. Ay, qué linda anécdota. Me encantó. El doctor Cabrera, a través de este ejemplo, nos da a entender cómo la mala posición o el mal posicionamiento dentario puede traer como consecuencia defectos a la hora de ingerir alimentos, defectos a la hora de producir ciertos sonidos, y es por esto que se enfatiza cómo la intervención temprana es la clave de todo. El doctor Cabrera resalta la importancia de corregir estos defectos con los que se nace desde temprana edad, porque definitivamente estos defectos se agudizan, como mismo conversamos con la doctora Isabel Cancino, en la que entrevista en la que estuvimos dejando en claro cómo algunos defectos de la dentición pueden provocar consecuencias irreparables. La prevención es una de las cosas más importantes que hay que empezar a trabajar en edades tempranas. Ciertamente, una de las cosas que siempre insistimos con nuestra población pediátrica y con sus padres es en la educación y en, por supuesto, esa visita al dentista que muchas veces nos da indicios de otras repercusiones que pueda tener en otras áreas. Por ejemplo, hemos visto cómo la mala posición dental o la mala posición de la lengua como consecuencia de una mala posición dental trae trastornos a la hora de producir ciertos fonemas o sonidos. La doctora Isabel Cancino también nos habla de la importancia que tiene para los niños tener una dentición corregida desde edades tempranas. Se sabe, y ella nos los confirmó, que muchos años atrás la corrección de los dientes podía tardar años. Hoy día, gracias a todas las tecnologías con las que contamos,
Sabemos que estas correcciones pueden tomar muchísimo menos tiempo y de hecho, con una intervención temprana, se pueden preparar las bases para lo que sería un exitoso resultado final. Los dientes están en riesgo de que puedan tener un trauma mientras están jugando, practicando deporte. Y podemos hacer terapias intersectivas, que es lo que nosotros le llamamos una primera fase de tratamiento, que nos va a facilitar en el futuro, si cuando ya el niño tenga todos sus dientes permanentes, hacer un tratamiento de ortodoncia que sea más corto, más efectivo y con resultados más rápidos y eficaces. Con el tiempo, sabemos que la tecnología ha estado a nuestro favor, ha cortado los tiempos de tratamiento, ha aumentado los niveles de efectividad y eso que usted menciona es sumamente interesante porque ya sabemos que podemos preparar a nuestro niño de manera preventiva y agilizar todo lo que sea ese proceso que antes tomaba 5, Muchos 10 años y ahora, ¿cuánto sería el tiempo promedio que una corrección simple puede tomar? A ver, generalmente pudiera ser 1 año y medio, 2 años, depende de la severidad de la malposición dentaria. Pero actualmente contamos con una tecnología que es increíble, que acorta los tiempos de tratamiento. Después que estuvimos hablando con nuestro maxilofacial, doctor Cabrera y doctora Cancino, estuvimos pasando a un tema que considero de extrema importancia y es el área sensorial. La pasada semana, aquí la participación de Alicia Morgado, quien estuvo compartiendo con nosotros su perspectiva maravillosa acerca de el procesamiento del área sensorial. Alicia estuvo conversando con nosotros cómo los niños necesitan sus tiempos de espera, cómo debemos darles los retos, pero justo en el punto necesario, y cómo debemos darles un pequeño empujón sin causarles frustraciones a través de algo que llama el Just Right Challenge. Just Right Challenge. Solo 3 cucharadas, 3 y ya. Y ya. Y verdad que si le das esas 3 cucharadas Ya. y ya, no le vayas a dar una cuarta porque estás rompiendo tu palabra Así es. y no va a confiar en ti. Así es. Eso es una de las cosas, ese rapport, esa confianza, es una de las primeras cosas que tenemos que crear con nuestros niños como terapeutas, como familia, como padres, como amigos de nuestros pequeños, porque no rompas tu palabra. Si le dices, voy a darte 3 cucharadas y ya, Ya. de verdad que el 3 tiene que ser el número final, Tiene que ser. no el 100. Ya. Así es. Alicia nos explica a través de ese ejemplo cómo nosotros debemos impulsar a nuestros niños a cumplir sus metas, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Por momentos debemos usar esas fortalezas para trabajar en las debilidades, pero definitivamente siempre debemos empoderar y halagar todos sus intentos de participación. Eso es una de las cosas en las que más insistimos como padres, como familias, como terapeutas, porque nuestros niños necesitan ser validados. Y algo en lo que me quiero tomar un momento para reflexionar con ustedes, junto a Alicia, estuvimos conversando acerca de la autonomía de nuestros pequeños. Ellos necesitan sentirse que son importantes, necesitan escoger sus ropas, necesitan tener ideas que puedan expresar e inclusive gestos que sean validados y no censurados o criticados. O está aborotado y tiene los brazos y está por todos lados y tú le dices, quiero que recoja. Y el niño no está listo para ese momento. El gran consejo que yo le digo a los padres es, espera el momento que el niño está listo y después se lo pide. Me encanta. Y cuando tú haces eso, tú vas a ver el cambio en el niño y el cambio en ti. Porque cuando ellos no están listos, empiezan a enterarse los padres. Ay, que no quiere, que no hace, que no... Y seguimos y no veo el cambio. Porque el cambio empieza contigo primero. Claro. Y entender, este es el momento. Aquí, está camadito, mira, vamos a recoger 3. O le encanta la música, vamos a poner música y vamos a recoger 3 cositas. Terminaste los 3 cositas, ¡yay! Y una fiesta. Y terminamos y seguimos para adelante. Porque, como te dije, las metas pequeñas que se ganan bien, se ganan por siempre. Eso es cierto, me gusta eso porque a veces
queremos como padres que las metas sean de repente, pregunta común que me hacen todo el tiempo, ¿cuándo va a hablar mi ¿Cuándo? niño? No, o sea, primero tenemos que dar pasitos de hormiga para después dar pasos de gigantes. Entonces, si tienes un niño en casa que aletea, que tal vez camina en puntas de pies, pues no deberías censurar este tipo de behaviors o este tipo de comportamientos, sino que deberías validar que son sus maneras de expresión y poco a poco llevarlos a que utilicen esas y otras maneras de expresión a través del desarrollo del lenguaje. Nuestros niños son nuestro mayor tesoro y debemos tener en cuenta que ellos necesitan de que los tomemos de la mano y los llevemos por esta vida sin tanta censura, más bien tratando de empoderar todo aquello que ellos sean capaces de hacer. En esta segunda temporada, que vamos a comenzar en un par de semanas, estaremos dándole a nuestros niños la oportunidad de expresar cuáles son las cosas que los motivan, porque vamos a traer casos de la vida real, casos explicados por los padres y casos en los que nuestros niños son los protagonistas. Nosotros, los profesionales, no tenemos un manual mágico para saber qué es lo que piensan nuestros niños, sino que nos basamos en la ciencia y en la información que hemos adquirido a través de nuestras experiencias para darles la mano y guiar a nuestras familias a lograr resultados. Pero sabemos que nuestro trabajo queda completamente invalidado cuando no tenemos en cuenta las particularidades de cada uno de nuestros niños. Por eso, esto es una invitación a que sigan en Brain Talk with Liz, pero esta vez en una segunda temporada llena de retos, familias, historias y, como siempre les decimos, de la vida real, para que ustedes conozcan que no están solos ahí del otro lado, sino que hay personas, familias, niños, niñas que están en su misma situación y que han podido avanzar, llegar lejos, pero sobre todo llegar felices y victoriosos. No importa cuánto sea el resultado del examen, lo importante es pasar por él, aprender y obtener de ese examen, pues simplemente los beneficios, el valor y el reconocimiento de aquellos a quienes realmente le importamos. Entonces, tú me importas a mí, porque estás del otro lado y para ti es este proyecto. Entonces, sígueme, continúa cada semana junto a Brain Talk with Liz y aquí te vamos a esperar.